La traición más profunda siempre viene de quienes más amas, de aquellos que conocen cada uno de tus secretos, cada una de tus vulnerabilidades, y aún así deciden clavarte el puñal en el corazón cuando menos lo esperas, cuando tu guardia está completamente baja y tu confianza es absoluta e inquebrantable. Mi nombre es Ricardo Alejandro Mendoza. Tengo 50 años de vida, medio siglo de experiencias que jamás pensé que terminarían de esta manera tan cruel y despiadada, y hoy quiero compartir contigo esta historia que cambió todo lo que yo creía saber sobre la familia, sobre la lealtad, sobre la sangre que se supone que es más espesa que el agua, porque tal vez mi experiencia te ayude a entender que a veces las personas más cercanas a ti son las que más daño pueden hacerte. Así que si esta historia te toca el corazón o te hace reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, te pido que la compartas, que dejes un comentario contando tu propia experiencia, porque todos necesitamos saber que no estamos solos en este mundo de traiciones y decepciones que a veces parece no tener fin ni esperanza. Todo comenzó un martes por la mañana, uno de esos días grises de noviembre en los que el cielo parece estar cargado de presagios sombríos y el aire huele a lluvia que nunca termina de caer, cuando recibí esa llamada que cambiaría mi vida, para siempre. Esa llamada que me haría entender que 25 años de hermandad, de confidencias compartidas, de secretos guardados bajo 7 llaves, de favores mutuos, de apoyo incondicional durante las crisis más difíciles de nuestras vidas, no significaban absolutamente nada para Miguel Ernesto Mendoza, mi hermano menor, el hombre que había criado prácticamente como si fuera mi propio hijo, después de que nuestros padres murieran en ese accidente automovilístico cuando él apenas tenía 17 años y yo ya había cumplido los 22, convirtiéndome de la noche a la mañana en su único soporte, en su único refugio, en la única familia que le quedaba en este mundo hostil e indiferente. La voz del agente de inmigración era fría, mecánica, desprovista de cualquier rastro de humanidad o compasión cuando me explicó que había una orden de deportación en mi contra, que alguien había proporcionado información detallada sobre mi estatus migratorio, sobre mis documentos, sobre cada uno de los pasos que había dado durante estos últimos 15 años para mantenerme en este país que consideraba mi hogar, trabajando duro, pagando impuestos, contribuyendo a la sociedad, criando a mis 3 hijos, María Elena, de 23 años, Carlos Alberto, de 21 años, y Sofía Esperanza, de 19 años. Todos ellos ciudadanos estadounidenses por nacimiento, todos ellos mi orgullo y mi razón de existir, todos ellos ahora en riesgo de quedarse huérfanos de padre por culpa de una traición que jamás vi venir. Pero lo que más me dolía, lo que más me partía el alma en pedazos microscópicos, no era la orden de deportación en sí misma. No era la posibilidad de perder todo lo que había construido con el sudor de mi frente durante década y media. No era ni siquiera la idea de separarme de mis hijos y de mi esposa, Esperanza Guadalupe Morales, la mujer de 45 años que había sido mi compañera de vida durante los últimos 26 años, sino el hecho de descubrir que la información había llegado a las autoridades a través de una denuncia anónima, que según pude averiguar después de varias investigaciones discretas y dolorosas, había sido hecha desde el teléfono de Miguel, mi propio hermano, el hombre al que yo había salvado de las calles, al que había mantenido económicamente durante sus años universitarios, al que había ayudado a establecer su propio negocio de construcción cuando se graduó de ingeniero civil a los 25 años de edad. La primera vez que sospeché que algo andaba mal fue cuando Miguel comenzó a hacer preguntas extrañas sobre mi trabajo, sobre mis horarios, sobre los documentos que necesitaba para ciertas labores en la empresa constructora donde yo había trabajado como supervisor de obra durante los últimos 12 años. Preguntas que en aquel momento me parecieron producto de su curiosidad natural o tal vez de su deseo de ayudarme a conseguir un mejor empleo en su propia compañía, porque él siempre había dicho que éramos un equipo, que éramos hermanos, para toda la vida, que la sangre de los Mendoza era sagrada e inquebrantable,
Palabras que ahora resonaban en mi cabeza como el eco burlón de una mentira construida con décadas de paciencia y premeditación. Pero lo que Miguel no sabía, lo que nunca imaginó en sus cálculos más elaborados, lo que no pudo prever en su plan perfectamente orquestado para destruir mi vida y separarme de mi familia, es que yo había estado recolectando evidencia durante los últimos 8 años sobre sus actividades ilegales, sobre sus conexiones con organizaciones criminales, sobre los sobornos que pagaba regularmente a funcionarios municipales para obtener contratos de construcción, sobre los materiales de baja calidad que utilizaba en edificios públicos como escuelas y hospitales, poniendo en riesgo la vida de miles de personas inocentes, sobre las cuentas bancarias offshore que manejaba en las Islas Caimán bajo nombres falsos, sobre los trabajadores indocumentados que explotaba pagándoles salarios miserables y amenazándolos con deportación si se quejaban de las condiciones peligrosas en las que los obligaba a trabajar. Todo había comenzado por casualidad, por una de esas coincidencias del destino que a veces nos ponen en el lugar correcto en el momento exacto para descubrir verdades que preferiríamos no conocer jamás. Cuando hace 8 años yo estuve trabajando en una remodelación de oficinas en el edificio donde Miguel tenía su empresa, y durante una de mis visitas nocturnas para revisar el progreso de la obra, escuché una conversación telefónica que me heló la sangre, una conversación en la que mi hermano estaba coordinando el soborno de un inspector de construcción para que aprobara una obra que claramente no cumplía con los códigos de seguridad establecidos, una obra que eventualmente se convertiría en una escuela primaria donde estudiarían cientos de niños inocentes. Desde ese momento, mi percepción de Miguel cambió radicalmente y comencé a observarlo con otros ojos, con la mirada del investigador que había desarrollado durante mis años trabajando en construcción, donde aprendes a detectar los problemas estructurales antes de que se conviertan en tragedias, donde desarrollas un instinto para identificar cuando algo no está bien, cuando las apariencias engañan, cuando detrás de una fachada perfecta se esconde la podredumbre que puede colapsar toda la estructura en cualquier momento. Durante esos 8 años, yo fui documentando meticulosamente cada una de las irregularidades que descubría en los negocios de Miguel, cada soborno, cada acuerdo ilegal, cada esquema fraudulento, cada violación de las leyes laborales y de construcción, no porque tuviera la intención de usarlo en su contra en algún momento, sino porque mi conciencia no me permitía quedarme callado ante la posibilidad de que sus acciones pudieran lastimar a personas inocentes, especialmente después de que comencé a notar grietas preocupantes en algunos de los edificios que su empresa había construido durante los años anteriores. Yo tenía fotografías, grabaciones de audio, copias de documentos bancarios, registros de transacciones sospechosas, testimonios de trabajadores que habían sido víctimas de sus abusos, evidencia suficiente para enviarlo a la cárcel por el resto de su vida y para cerrar definitivamente su empresa, pero jamás pensé que llegaría el día en que tendría que usar esa información para defenderme de su traición, para proteger a mi propia familia de los daños colaterales de su venganza, porque hasta ese martes terrible de noviembre, yo seguía creyendo que Miguel era mi hermano, que a pesar de sus fallas morales en los negocios, jamás me haría daño directo a mí o a las personas que yo más amaba en este mundo. La realidad es que Miguel había estado planeando mi deportación durante meses, tal vez incluso años, y yo solo fui descubriéndolo poco a poco, pieza por pieza, como un rompecabezas macabro que se iba armando ante mis ojos mientras yo trataba, desesperadamente, de encontrar una explicación lógica para su comportamiento, cada vez más extraño, cada vez más distante, cada vez más inquisitivo sobre aspectos de mi vida que antes nunca le habían interesado. Todo se volvió cristalino cuando mi cuñada Patricia Vélez, la esposa de Miguel, una mujer de 42 años, que siempre había sido como una hermana para mí, me llamó llorando una noche para contarme que había escuchado a su marido hablando por teléfono con alguien de inmigración, proporcionando detalles específicos sobre mi situación legal, sobre mis horarios de trabajo, sobre los lugares que frecuentaba,
información que solo alguien muy cercano a mí podría conocer con tanta precisión y exactitud. Patricia me confesó que había estado sospechando de las actividades de Miguel durante mucho tiempo, que había notado cambios drásticos en su personalidad, que se había vuelto más agresivo, más paranoico, más obsesivo con el dinero y el poder, que había comenzado a hablar de mí con resentimiento, diciendo que yo había tenido demasiada suerte en la vida, que no merecía tener una familia tan bonita, que era injusto que alguien sin documentos tuviera más estabilidad emocional y familiar que él, que tenía todos sus papeles en regla, pero que no había logrado formar la familia que siempre había soñado tener. Resulta que Patricia y Miguel habían estado tratando de tener hijos durante los últimos 15 años de matrimonio. Habían gastado decenas de miles de dólares en tratamientos de fertilidad. Habían pasado por ciclos devastadores de esperanza y desilusión. Habían consultado con los mejores especialistas del país, pero nunca habían logrado concebir, y esa frustración había ido carcomiendo el alma de Miguel año tras año, convirtiéndolo en una persona amargada, resentida, celosa de la felicidad ajena, especialmente de mi felicidad, de mi familia numerosa y próspera, de mis hijos exitosos y bien educados, de mi matrimonio sólido y amoroso con esperanza. Pero aún había más capas en esta historia de traición y resentimiento que yo estaba descubriendo día tras día, porque Patricia también me reveló que Miguel había estado investigando mis antecedentes durante años, contratando investigadores privados, sobornando empleados de oficinas gubernamentales para acceder a mis registros, construyendo sistemáticamente un expediente completo sobre mi vida, mis movimientos, mis relaciones, como si fuera un criminal peligroso al que había que vigilar constantemente. El plan de Miguel era diabólicamente simple pero efectivo. Esperaría hasta que yo estuviera en mi momento más vulnerable, cuando tuviera más que perder, cuando la deportación fuera más devastadora para mi familia, y entonces activaría su venganza, proporcionando a las autoridades de inmigración toda la información necesaria para ejecutar una deportación rápida y eficiente, sin darme tiempo para preparar una defensa legal adecuada o para organizar los asuntos de mi familia. Lo que más me dolía de todo este descubrimiento no era la traición en sí misma, sino entender que Miguel había estado actuando como mi hermano amoroso y protector durante todos estos años mientras secretamente planeaba mi destrucción, que cada abrazo había sido falso, que cada palabra de cariño había sido una mentira, que cada momento compartido en reuniones familiares había sido una representación teatral diseñada para mantenerme confiado e indefenso hasta el momento perfecto para atacar. Pero lo que Miguel no había considerado en sus cálculos es que yo no era la víctima indefensa que él imaginaba, que durante todos estos años de hermandad falsa yo también había estado observando, aprendiendo, documentando, no por malicia o desconfianza, sino por el instinto de supervivencia que desarrollas cuando has pasado por experiencias difíciles en la vida, cuando has aprendido que la ingenuidad puede ser tu peor enemigo, cuando entiendes que siempre debes tener un plan de contingencia para proteger a las personas que amas. La evidencia que yo había recolectado sobre las actividades ilegales de Miguel no solo era extensa y detallada, sino que también incluía información que podría implicar a otras personas poderosas en la industria de la construcción, funcionarios corruptos, inspectores comprados, contratistas cómplices, una red completa de corrupción que se extendía por toda la ciudad y que había estado operando durante décadas sin ser detectada por las autoridades correspondientes. Cuando finalmente me di cuenta de la magnitud de la traición de Miguel, cuando entendí que él había sido el responsable directo de la orden de deportación que ahora amenazaba con destruir mi vida, tuve que tomar una decisión que me atormentó durante días y noches de insomnio, una decisión que sabía que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia, que tendría consecuencias irreversibles para todos los involucrados, pero que era la única manera de proteger a mi esposa y a mis hijos de las consecuencias de su venganza. Decidí que era hora de usar la información que había estado guardando durante 8 años, no por venganza personal,
aunque debo admitir que la tentación estaba ahí, sino por necesidad absoluta, por supervivencia familiar, por el deseo de proteger a las personas inocentes que podrían resultar dañadas por las actividades criminales de Miguel, si yo simplemente me quedaba callado y permitía que me deportaran sin luchar. El primer paso fue contactar a un abogado de inmigración, Roberto Salinas, un hombre de 60 años con 35 años de experiencia en casos complejos de deportación, que había manejado situaciones similares en el pasado y que tenía reputación de ser discreto, efectivo y completamente comprometido con la protección de sus clientes, especialmente en casos donde había elementos de venganza familiar o personal involucrados. Roberto escuchó mi historia con atención profesional, pero pude ver en sus ojos que incluso él, con toda su experiencia en casos complicados, estaba impresionado por la complejidad y la crueldad de la situación que yo estaba enfrentando, por la frialdad calculada con la que Miguel había orquestado mi destrucción, por la cantidad de evidencia criminal que yo había logrado recopilar durante todos estos años de vigilancia involuntaria. La estrategia que desarrollamos juntos era multifacética y requería timing perfecto, coordinación precisa y nervios de acero, porque estábamos jugando en un campo de batalla donde un error podría significar no solo mi deportación, sino también represalias contra mi familia, problemas legales para Patricia por su cooperación con nosotros y posibles amenazas de la red criminal con la que Miguel estaba asociado. El plan comenzó con la presentación de una apelación formal contra la orden de deportación, basada en mi historial de contribuciones positivas a la comunidad, mis lazos familiares profundos con ciudadanos estadounidenses, mi récord limpio de cualquier actividad criminal y las circunstancias sospechosas bajo las cuales se había generado la denuncia original. Pero esa era solo la primera fase de una estrategia mucho más amplia y sofisticada. Simultáneamente, Roberto coordinó con contactos en el FBI y en la oficina del fiscal de distrito para presentar la evidencia que yo había recolectado sobre las actividades ilegales de Miguel, pero lo hicimos de manera estratégica, paso a paso, revelando información gradualmente para mantener el elemento sorpresa y para asegurarnos de que Miguel no tuviera oportunidad de destruir evidencia o de intimidar a testigos potenciales. La primera bombshell que soltamos fue la evidencia de los sobornos a inspectores de construcción, documentación fotográfica y grabaciones de audio que mostraban claramente las transacciones ilegales, los acuerdos corruptos, las violaciones flagrantes de códigos de seguridad en edificios públicos que podrían colapsar en cualquier momento, causando tragedias masivas que mancharían las manos de Miguel con la sangre de víctimas inocentes. La reacción de las autoridades fue inmediata y contundente, porque las implicaciones de esa evidencia eran enormes, no solo para Miguel, sino para toda la red de corrupción en la que él estaba involucrado, para los funcionarios públicos que habían estado recibiendo sobornos durante años, para los edificios que necesitarían ser inspeccionados urgentemente para prevenir colapsos, para las víctimas que habían estado trabajando en condiciones peligrosas sin saberlo. Pero esa era solo la punta del iceberg, porque cuando las autoridades comenzaron a investigar más profundamente en los negocios de Miguel, utilizando la evidencia que yo había proporcionado como punto de partida, descubrieron una red de corrupción que era aún más extensa y más peligrosa de lo que yo había imaginado. Conexiones con organizaciones de lavado de dinero, vínculos con contratistas que tenían historiales criminales, acuerdos con políticos corruptos que habían estado vendiendo contratos públicos al mejor postor. Durante todo este proceso, yo me mantuve en contacto constante con Patricia, quien se había convertido en mi aliada más importante en esta batalla contra su propio marido, no por venganza personal, sino porque ella también había sido víctima del engaño y la manipulación de Miguel durante todos estos años, porque ella también había estado viviendo con un extraño que se hacía pasar por el hombre que ella había amado y con quien se había casado 24 años atrás. Patricia me confesó que había comenzado a sospechar de Miguel varios años antes, cuando notó cambios inexplicables en su comportamiento,
episodios de violencia verbal, obsesiones paranoicas con el éxito de otras personas, especialmente conmigo y con mi familia, comentarios despectivos sobre inmigrantes que ella encontraba extraños viniendo de alguien cuyo hermano era indocumentado, actitudes que no concordaban con el hombre gentil y compasivo que ella había conocido en sus primeros años de relación. Ella había estado documentando algunos de estos cambios en un diario personal, sin intención de usarlo como evidencia, sino simplemente como una forma de procesar sus propios sentimientos de confusión y preocupación por el hombre que se estaba convirtiendo en un extraño ante sus ojos. Pero ahora ese diario se había convertido en una pieza importante del rompecabezas que estábamos armando para entender la evolución psicológica de Miguel hacia la traición y el crimen. Lo que más me impactó de las revelaciones de Patricia fue descubrir que Miguel había estado hablando de mí con resentimiento y odio durante años, mucho antes de que yo siquiera sospechara que algo andaba mal en nuestra relación, que él había estado alimentando fantasías de venganza desde mucho tiempo atrás, que había estado planeando diferentes formas de dañarme y que la deportación era solo una de varias opciones que había estado considerando. Patricia me mostró páginas de su diario donde había documentado conversaciones inquietantes que había tenido con Miguel, conversaciones en las que él expresaba celos enfermizos hacia mi familia, resentimiento hacia mi estabilidad emocional, envidia hacia la relación que yo tenía con mis hijos, sentimientos que ella había tratado de entender y de ayudar a procesar, pero que se habían ido intensificando año tras año hasta convertirse en algo siniestro y peligroso. Pero lo más revelador de todo fue cuando Patricia me contó sobre una conversación que había escuchado accidentalmente entre Miguel y un hombre que ella no conocía. Una conversación telefónica en la que Miguel estaba discutiendo no solo mi deportación, sino también planes para crear problemas legales para mi esposa Esperanza, para dificultar las oportunidades educativas de mis hijos, para destruir sistemáticamente todo lo que yo había construido durante décadas de trabajo honesto y dedicación familiar. En ese momento me di cuenta de que la traición de Miguel era mucho más profunda y más maliciosa de lo que yo había imaginado inicialmente, que no se trataba simplemente de una venganza impulsiva motivada por celos temporales, sino de un plan elaborado y sistemático para destruir completamente mi vida y la vida de las personas que más amo. Un plan que había estado desarrollándose durante años con paciencia psicopática y determinación inquebrantable. Esa revelación me llenó de una furia que jamás había experimentado antes en mi vida, una rabia que me consumía desde adentro y que amenazaba con nublar mi juicio y mi capacidad de pensar estratégicamente, pero al mismo tiempo me dio la claridad y la determinación que necesitaba para entender que esta batalla no era solo sobre mi deportación, sino sobre la protección completa de mi familia contra un enemigo que había estado viviendo entre nosotros durante décadas, alimentándose de nuestro amor y nuestra confianza, mientras planeaba secretamente nuestra destrucción. Fue en ese momento cuando decidí que era hora de revelar la pieza más devastadora de evidencia que había estado guardando, la información más comprometedora que había recolectado sobre Miguel, la evidencia que no solo lo enviaría a la cárcel por décadas, sino que también expondría a toda la red criminal con la que había estado asociado, causando un efecto dominó que destruiría completamente el imperio de corrupción que él había estado construyendo durante todos estos años. La evidencia más importante que yo tenía era una serie de grabaciones de audio que había hecho accidentalmente durante una cena familiar en mi casa hace 3 años, cuando Miguel había bebido demasiado vino y había comenzado a jactarse sobre sus conexiones con una organización que se dedicaba al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, conexiones que él utilizaba no solo para lavar sus propias ganancias ilegales, sino también para obtener financiamiento para sus proyectos de construcción más grandes y más lucrativos. En esas grabaciones, Miguel había mencionado nombres específicos, lugares de encuentro, métodos de operación, cantidades de dinero,
detalles que solo alguien profundamente involucrado en esas operaciones podría conocer, información que las autoridades federales habían estado tratando de obtener durante años sin éxito, porque esta organización había sido extremadamente cuidadosa y selectiva con respecto a las personas a las que permitían acceso a sus operaciones internas. Cuando Roberto y yo presentamos esta evidencia al FBI, la reacción fue inmediata y dramática, porque estas grabaciones proporcionaban la información que necesitaban para desmantelar una operación criminal que había estado eludiendo la justicia durante más de una década, una operación que había lavado cientos de millones de dólares en dinero del narcotráfico, que había corrompido a docenas de funcionarios públicos, que había sido responsable de la construcción de edificios defectuosos que habían causado muertes y lesiones a personas inocentes. La operación que siguió fue coordinada entre múltiples agencias federales y estatales, porque las ramificaciones de la evidencia que yo había proporcionado se extendían a través de diferentes jurisdicciones y diferentes tipos de crímenes, desde lavado de dinero hasta corrupción política, desde fraude en la construcción hasta tráfico de drogas, desde evasión fiscal hasta trabajo forzado de inmigrantes indocumentados. El día que arrestaron a Miguel fue uno de los más surrealistas y emocionalmente complicados de mi vida, porque a pesar de todo lo que él había hecho, a pesar de la traición, a pesar de los años de engaño y manipulación, una parte de mí todavía recordaba al joven de 17 años que había quedado huérfano, al hermano menor que había dependido de mí para sobrevivir, al hombre que había llorado en mis brazos cuando se graduó de la universidad, al cómplice de travesuras y confidencias que había sido parte integral de mi vida durante casi 3 décadas. Pero esa nostalgia fue rápidamente eclipsada por la satisfacción de saber que finalmente había logrado proteger a mi familia, que la orden de deportación contra mí había sido cancelada no solo debido a las circunstancias sospechosas bajo las cuales había sido generada, sino también debido a mi cooperación con las autoridades federales en un caso de importancia nacional, cooperación que me había ganado el estatus de testigo protegido y eventualmente me había abierto el camino hacia la legalización completa de mi estatus migratorio. El juicio de Miguel fue un espectáculo mediático que duró varios meses, porque las implicaciones del caso se extendían mucho más allá de sus crímenes individuales, involucrando a políticos prominentes, a empresarios influyentes, a funcionarios de alto rango en diferentes agencias gubernamentales, creando un escándalo de corrupción que sacudió los cimientos del establishment político y económico de nuestra ciudad. Durante todo el proceso judicial, yo tuve que testificar en múltiples ocasiones, relatar la historia de cómo había descubierto las actividades ilegales de Miguel, explicar cómo había recolectado la evidencia, describir el impacto emocional de descubrir que mi propio hermano había estado planeando mi destrucción durante años, y enfrentar la mirada de odio puro que Miguel me dirigía desde la mesa de la defensa cada vez que yo subía al estrado. En esos momentos de confrontación directa, cuando nuestros ojos se encontraban a través de la sala del tribunal, yo podía ver no solo el odio que Miguel sentía hacia mí, sino también la comprensión gradual de que había subestimado completamente mi capacidad de defenderme, de que había fallado en sus cálculos sobre mi carácter y mi determinación, de que la víctima indefensa que él había imaginado en realidad era un adversario formidable que había estado un paso adelante de él durante todo el tiempo. La sentencia final fue devastadora para Miguel. 35 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional, la confiscación completa de todos sus bienes y propiedades, la disolución forzada de su empresa y la obligación de pagar restitución a todas las víctimas de sus crímenes, incluyendo a los trabajadores que había explotado, a las familias de las personas que habían resultado heridas en edificios defectuosos y a los contribuyentes que habían sido defraudados a través de contratos corruptos. Pero más allá de la justicia legal, lo que más satisfacción me dio fue ver cómo la red completa de corrupción que había estado operando durante décadas finalmente fue desmantelada, cómo docenas de funcionarios corruptos fueron arrestados y procesados,
Como los edificios defectuosos fueron identificados e inspeccionados para prevenir tragedias, como los trabajadores explotados finalmente recibieron compensación por años de abuso y negligencia. Patricia decidió divorciarse de Miguel inmediatamente después de su sentencia, pero en lugar de resentir mi papel en su caída, me agradeció por haberla liberado de una vida de mentiras y complicidad involuntaria con crímenes que ella jamás había imaginado que estaban ocurriendo bajo su propio techo, por haberle dado la oportunidad de comenzar una nueva vida libre de las sombras del pasado criminal de su exmarido. Ella utilizó su parte de los bienes que no fueron confiscados por el gobierno para establecer una fundación que ayuda a trabajadores inmigrantes que han sido víctimas de explotación laboral, convirtiendo su experiencia dolorosa en algo positivo que beneficia a personas que han pasado por situaciones similares a las que yo enfrenté, creando un legado de justicia y compasión que honra el sufrimiento que todos nosotros experimentamos durante esos años terribles de traición y descubrimiento. Mis hijos María Elena, Carlos Alberto y Sofía Esperanza tuvieron reacciones muy diferentes al descubrir la verdad sobre su tío Miguel y sobre la batalla legal que habíamos librado para proteger a nuestra familia, pero todos ellos expresaron orgullo por la forma en que habíamos manejado la situación, por el coraje que habíamos demostrado al enfrentar a un enemigo tan poderoso y tan cercano, por la integridad que habíamos mantenido durante todo el proceso a pesar de las tentaciones de venganza personal que habríamos podido seguir. María Elena, mi hija mayor, decidió cambiar su especialización universitaria de Administración de Empresas a Derecho, inspirada por la experiencia de ver cómo el sistema legal puede ser usado tanto para perpetrar injusticias como para corregirlas, y con la determinación de dedicar su carrera profesional a ayudar a familias inmigrantes que enfrentan situaciones similares a la que nosotros vivimos. Carlos Alberto, mi hijo del medio, se involucró activamente en organizaciones comunitarias que trabajan para exponer la corrupción en la industria de la construcción, utilizando sus estudios de ingeniería para identificar edificios potencialmente peligrosos y para asegurar que los códigos de seguridad sean respetados en todos los proyectos futuros, convirtiendo la traición de su tío en motivación para proteger a otras familias de tragedias similares. Sofía Esperanza, mi hija menor, comenzó a estudiar psicología con especialización en trauma familiar, fascinada por los procesos mentales que pueden llevar a una persona a traicionar a su propia familia, determinada a entender y, eventualmente, ayudar a sanar las heridas psicológicas que este tipo de experiencias pueden causar en las víctimas y en los perpetradores. Mi esposa Esperanza mostró una fortaleza que me sorprendió incluso después de 26 años de matrimonio, no solo durante los momentos más difíciles del proceso legal, sino también en los meses de recuperación emocional que siguieron, cuando todos nosotros tuvimos que procesar el trauma de descubrir que alguien tan cercano había estado viviendo una doble vida durante décadas, que había estado planeando nuestra destrucción mientras sonreía en nuestras reuniones familiares. Ella se convirtió en mi roca emocional durante todo el proceso, recordándome constantemente que habíamos hecho lo correcto, que habíamos protegido no solo a nuestra propia familia, sino también a muchas otras familias que podrían haber sido víctimas de los crímenes de Miguel, si nosotros hubiéramos permanecido callados, que habíamos elegido la justicia por encima de la lealtad familiar mal entendida, que habíamos demostrado que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles y dolorosas. El proceso de sanación emocional fue largo y complicado para todos nosotros, porque la traición familiar es una herida particularmente profunda que afecta no solo la relación con el traidor, sino también la confianza en las relaciones familiares. En general, la capacidad de confiar en las personas más cercanas, la seguridad emocional que normalmente encontramos en los lazos de sangre y en las tradiciones familiares. Tuvimos que asistir a terapia familiar durante casi 2 años, trabajando con una psicóloga especializada en trauma de traición, la doctora Carmen Ruiz, una mujer de 55 años con 30 años de experiencia en casos similares.
que nos ayudó a entender que la traición de Miguel no era un reflejo de nuestro valor como personas o como familia, sino el resultado de procesos psicológicos complejos que habían estado desarrollándose en él durante años sin que nosotros pudiéramos detectarlos o intervenir. La doctora Ruiz nos explicó que los celos crónicos, especialmente cuando se combinan con sentimientos de inferioridad y fracaso personal, pueden crear una espiral psicológica que lleva a las personas a actos de venganza que van mucho más allá de cualquier provocación real, que la incapacidad de Miguel para formar su propia familia había creado un resentimiento profundo hacia mi éxito familiar que eventualmente se había convertido en una obsesión destructiva. Durante esas sesiones de terapia, yo tuve que confrontar mis propios sentimientos de culpa por no haber detectado antes los signos de deterioro mental en Miguel, por no haber intervenido cuando todavía había tiempo de ayudarlo, por haber estado recolectando evidencia de sus crímenes durante años, sin confrontarlo directamente o sin tratar de disuadirlo de continuar por ese camino destructivo. Pero la doctora Ruiz me ayudó a entender que mi responsabilidad como hermano mayor no incluía la obligación de sacrificar la seguridad de mi propia familia para proteger a Miguel de las consecuencias de sus propias decisiones, que el amor familiar no requiere complicidad con actividades criminales, que a veces la forma más amorosa de responder a la traición es asegurar que la justicia sea hecha para proteger a las víctimas inocentes. El proceso terapéutico también nos ayudó a reconstruir nuestra confianza en las relaciones familiares, a distinguir entre la lealtad saludable, que fortalece a la familia, y la lealtad tóxica que permite que el abuso y el crimen continúen sin consecuencias, a desarrollar herramientas para identificar signos de problemas en el futuro sin volvernos paranoicos o excesivamente desconfiados de las personas que amamos. Una de las lecciones más importantes que aprendimos durante esa época fue que la familia verdadera no se define solo por la sangre, sino por el amor, el respeto, la honestidad y el compromiso mutuo con el bienestar de todos los miembros, que las personas que traicionan esos valores fundamentales, independientemente de sus lazos genéticos, han elegido excluirse a sí mismas de la verdadera familia emocional y espiritual. Ahora, 5 años después del juicio, mi vida ha cambiado completamente en formas que jamás habría imaginado cuando recibí esa primera llamada de inmigración hace tanto tiempo, porque no solo logré proteger a mi familia y legalizar mi estatus migratorio, sino que también me convertí en una voz importante en la comunidad latina, hablando públicamente sobre los peligros de la corrupción, sobre la importancia de denunciar crímenes incluso cuando involucran a familiares cercanos, sobre la necesidad de proteger a los trabajadores inmigrantes de la explotación. He testificado ante el Congreso Estatal sobre reformas necesarias en las leyes de construcción. He trabajado con organizaciones sin fines de lucro para identificar y reportar violaciones de códigos de seguridad. He ayudado a docenas de familias, inmigrantes que han enfrentado situaciones similares de chantaje y extorsión por parte de empleadores o incluso familiares corruptos. Mi historia se ha convertido en un caso de estudio en escuelas de derecho y en programas de trabajo social, porque ilustra las complejidades de la traición familiar, los dilemas éticos que enfrentan las víctimas de corrupción cuando los perpetradores son personas cercanas, y las formas en que el sistema legal puede ser usado tanto como arma de opresión como herramienta de liberación, dependiendo de quién lo controla y cómo se utiliza. Roberto Salinas, mi abogado, se ha convertido no solo en mi representante legal, sino también en un amigo cercano y en un colaborador en varios proyectos comunitarios, porque nuestra experiencia trabajando juntos durante la crisis nos demostró que compartimos valores fundamentales sobre la justicia, la integridad y el compromiso con la protección de las familias vulnerables. Juntos, hemos establecido un programa de asistencia legal gratuita para trabajadores inmigrantes que enfrentan chantaje o extorsión relacionada con su estatus migratorio, proporcionando no solo representación legal, sino también apoyo emocional y recursos comunitarios para ayudar a las víctimas a reconstruir sus vidas después de experiencias traumáticas de traición y abuso.
El programa ha ayudado a más de 200 familias durante los últimos 3 años, y hemos logrado no solo proteger a las víctimas inmediatas, sino también desmantelar varias redes más pequeñas de corrupción y explotación que operaban de manera similar a la organización de Miguel, multiplicando el impacto positivo de mi decisión original de luchar contra la injusticia en lugar de aceptarla pasivamente. Patricia, por su parte, se ha convertido en una activista prominente en temas de transparencia gubernamental y reforma de la industria de la construcción, utilizando su experiencia como esposa de un criminal para educar a otras mujeres sobre las señales de advertencia de corrupción y actividad ilegal en sus propios hogares, ayudándolas a entender que no son cómplices de crímenes que desconocían y que tienen el poder de ser parte de la solución. Su fundación ha crecido hasta convertirse en una organización nacional que no solo ayuda a trabajadores explotados, sino que también proporciona recursos para esposas e hijos de criminales que han sido víctimas indirectas de los crímenes de sus familiares, reconociendo que la corrupción y la actividad criminal afectan a círculos concéntricos de víctimas que a menudo son invisibles para el sistema de justicia tradicional. Mis hijos han continuado desarrollando sus carreras en direcciones que fueron directamente influenciadas por nuestra experiencia familiar. Pero más importante que sus logros profesionales es el hecho de que todos ellos han mantenido su integridad moral, su compasión por las víctimas de injusticia y su compromiso con usar sus privilegios y oportunidades para ayudar a personas que enfrentan circunstancias similares a las que nosotros enfrentamos. María Elena se graduó summa cum laude de la Escuela de Derecho y ahora trabaja para una organización sin fines de lucro que proporciona representación legal gratuita a familias inmigrantes, habiendo manejado ya más de 50 casos exitosos de deportación y habiendo desarrollado una reputación como una de las abogadas de inmigración más efectivas y compasivas en el Estado. Carlos Alberto completó su maestría en Ingeniería Civil con especialización en seguridad estructural y ahora trabaja para el gobierno federal como inspector principal, dedicando su carrera a asegurar que nunca más se construyan edificios defectuosos como los que Miguel había estado construyendo durante años, protegiendo así a miles de familias de tragedias potenciales. Sofía Esperanza obtuvo su doctorado en psicología clínica y ahora dirige un programa innovador de terapia familiar especializada en trauma de traición, ayudando a familias que han pasado por experiencias similares a la nuestra, desarrollando nuevas técnicas terapéuticas que han sido adoptadas por profesionales de la salud mental en todo el país. El impacto a largo plazo de nuestra experiencia se extiende mucho más allá de nuestra familia inmediata, porque el caso de Miguel se convirtió en un punto de inflexión que llevó a reformas significativas en las leyes de construcción, en 1900, los procedimientos de inspección, en los sistemas de reporte de corrupción y en la protección de trabajadores inmigrantes contra explotación y chantaje. Las grabaciones de audio que yo había recolectado accidentalmente no solo ayudaron a desmantelar la organización criminal específica en la que Miguel estaba involucrado, sino que también proporcionaron información que permitió a las autoridades federales identificar y desmantelar organizaciones similares en otras ciudades, creando un efecto dominó de justicia que se extendió por todo el país. El testimonio que yo proporcioné durante el juicio se ha convertido en material de referencia para investigadores federales que trabajan en casos similares de corrupción en la industria de la construcción, porque ilustró técnicas específicas que los criminales utilizan para evadir detección, métodos de documentación que las víctimas pueden usar para protegerse y estrategias legales que pueden ser efectivas incluso cuando las víctimas enfrentan amenazas de deportación o represalias. Mi cooperación con las autoridades federales también me abrió oportunidades para participar en programas educativos dirigidos a comunidades inmigrantes, ayudando a educar a las personas sobre sus derechos legales, sobre los recursos disponibles cuando enfrentan corrupción o explotación, sobre la importancia de reportar actividad criminal, incluso cuando involucra a personas cercanas o poderosas.
Estos programas educativos han alcanzado a más de 10.000 personas durante los últimos 5 años y hemos documentado cientos de casos en los que la información que proporcionamos ha ayudado a las personas a identificar y escapar de situaciones de explotación, a reportar corrupción de manera segura y a acceder a recursos legales y comunitarios que les han permitido reconstruir sus vidas. La transformación más profunda que he experimentado durante todo este proceso no ha sido en mi estatus legal o en mi situación económica, sino en mi comprensión de lo que significa realmente la justicia, la familia y la responsabilidad personal hacia la comunidad, porque he aprendido que a veces el precio de mantener la paz superficial en las relaciones personales es permitir que continúe la injusticia que daña a personas inocentes. He aprendido que el amor verdadero hacia la familia y hacia la comunidad a veces requiere decisiones difíciles y dolorosas, que la lealtad mal entendida puede convertirse en complicidad con el crimen, que el silencio ante la corrupción es una forma de participación en la opresión de los más vulnerables, y que cada persona tiene la responsabilidad moral de actuar cuando tiene el conocimiento y la capacidad de prevenir daño a otros. También he aprendido que la traición, aunque inicialmente devastadora y aparentemente destructiva, puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento personal, para la clarificación de valores, para el desarrollo de una comprensión más profunda de la justicia y la compasión, y para el descubrimiento de fortalezas internas que no sabíamos que poseíamos hasta que las circunstancias nos obligaron a utilizarlas. La experiencia me ha enseñado que la verdadera fortaleza no se encuentra en la capacidad de evitar el conflicto o de mantener relaciones superficialmente armoniosas, sino en la capacidad de enfrentar la verdad sin importar cuán dolorosa sea, de tomar decisiones difíciles basadas en principios morales claros y de mantener la integridad personal incluso cuando hacerlo requiere sacrificios significativos. 5 años después del arresto de Miguel, he llegado a una conclusión que jamás pensé que alcanzaría. Estoy agradecido por su traición, no porque haya disfrutado el dolor o la crisis que causó, sino porque esa traición me obligó a descubrir quién soy realmente cuando enfrento adversidad extrema. Me dio la oportunidad de proteger a mi familia y a mi comunidad de manera significativa, y me permitió convertir una experiencia traumática en una fuerza positiva para el cambio social. Si Miguel no hubiera traicionado mi confianza, si no hubiera intentado destruir mi vida, yo habría continuado viviendo con el conocimiento de sus crímenes sin actuar. Habría permitido que continuara explotando trabajadores vulnerables. Habría sido cómplice silencioso de la construcción de edificios defectuosos que podrían haber colapsado y matado a personas inocentes. Habría perdido la oportunidad de convertirme en una voz para las víctimas de corrupción y explotación. Su traición, paradójicamente, me liberó de la complicidad involuntaria que había estado manteniendo durante años. Me dio la motivación y la justificación moral que necesitaba para actuar sobre la evidencia que había estado recolectando, y me permitió descubrir que tenía la fortaleza y la determinación necesarias para enfrentar a enemigos poderosos cuando la causa era justa y cuando las personas que amo estaban en peligro. Ahora entiendo que la traición de Miguel no fue realmente sobre mí, sino sobre sus propios demonios internos, sobre su incapacidad de encontrar felicidad y significado en su propia vida, sobre su decisión de culpar a otros por sus propias deficiencias y fracasos, sobre su elección de canalizar su dolor y frustración hacia actos de venganza destructiva en lugar de buscar sanación y crecimiento personal. Esta comprensión no excusa sus acciones ni minimiza el daño que causó, pero me ha ayudado a liberarme del odio y el resentimiento que inicialmente sentía hacia él, emociones que estaban envenenando mi propia capacidad de encontrar paz y felicidad en mi nueva vida, que estaban limitando mi capacidad de disfrutar completamente de las bendiciones que habían resultado de nuestra victoria sobre la injusticia. He llegado a entender que el perdón no significa olvidar o excusar las acciones de Miguel. No significa minimizar el impacto de su traición en nuestras vidas.
no significa que estoy dispuesto a restaurar una relación con él o a confiar en él nuevamente, sino que significa que he elegido no permitir que su traición defina mi identidad o controle mis emociones por el resto de mi vida. El perdón ha sido un proceso gradual que ha requerido años de trabajo terapéutico, de reflexión espiritual, de apoyo familiar y de enfoque en propósitos positivos que han dado significado a mi sufrimiento y han convertido mi experiencia traumática en una fuente de fortaleza para ayudar a otros que enfrentan situaciones similares. Durante estos años de sanación y crecimiento, también he desarrollado una comprensión más profunda de la complejidad de las relaciones familiares, de los factores que pueden llevar a las personas por caminos destructivos, de la importancia de mantener límites saludables incluso con las personas que amamos, y de la necesidad de equilibrar la lealtad familiar con la responsabilidad hacia la comunidad más amplia. He aprendido que el amor familiar verdadero no es ciego ni incondicional, en el sentido de que tolera cualquier comportamiento, sin importar cuán dañino sea, sino que es un amor que mantiene estándares morales claros, que responsabiliza a las personas por sus acciones, que protege a los inocentes, incluso cuando hacerlo requiere confrontar a los culpables, y que reconoce que a veces la forma más amorosa de responder a la traición es asegurar que haya consecuencias justas. Esta experiencia también me ha enseñado sobre la importancia de la comunidad en el proceso de sanación, porque sin el apoyo de mi esposa, mis hijos, Patricia, Roberto, la doctora Ruiz y las decenas de personas que nos ayudaron durante la crisis y en los años siguientes, yo no habría sido capaz de sobrevivir emocionalmente al trauma de la traición. No habría tenido la fortaleza necesaria para luchar contra enemigos tan poderosos. No habría podido convertir mi experiencia dolorosa en una fuerza positiva para el cambio. La comunidad que se formó alrededor de nuestra crisis se ha convertido en una red de apoyo permanente que continúa ayudando a otras familias que enfrentan situaciones similares, demostrando que incluso las experiencias más dolorosas pueden crear conexiones humanas profundas y duraderas, pueden inspirar actos de generosidad y compasión, pueden construir estructuras de apoyo que fortalecen a toda la comunidad. Hoy, cuando miro hacia atrás en todo lo que hemos vivido durante estos años, cuando considero el precio que pagamos por defender la justicia, cuando reflexiono sobre las transformaciones que la traición de Miguel causó en nuestras vidas, siento una mezcla compleja de emociones que incluye dolor por la pérdida de la relación familiar que creía tener, gratitud por las lecciones que aprendí sobre mí mismo y sobre la vida, orgullo por la forma en que mi familia enfrentó la adversidad y esperanza por el impacto positivo que nuestra experiencia ha tenido en la vida de otras personas. Pero más que cualquier otra cosa, siento una profunda paz interior que viene de saber que cuando fui puesto a prueba por circunstancias extremas, cuando tuve que elegir entre la lealtad familiar mal entendida y la justicia para las víctimas inocentes, cuando tuve que decidir entre la comodidad del silencio y la responsabilidad de actuar, elegí el camino correcto, tomé las decisiones difíciles pero moralmente necesarias, y encontré la fortaleza para proteger a las personas que más amo en este mundo. Esta historia no es solo sobre la traición de un hermano o sobre una batalla legal exitosa, sino sobre el descubrimiento de que cada persona tiene dentro de sí misma la capacidad de enfrentar la injusticia, de proteger a los vulnerables, de transformar el sufrimiento en propósito y de convertir las experiencias más dolorosas en oportunidades para el crecimiento personal y el servicio a la comunidad, siempre y cuando estemos dispuestos a pagar el precio de mantenernos fieles a nuestros valores más profundos, sin importar cuán difícil sea el camino que tengamos que recorrer.